La literatura del continente americano comienza mucho tiempo antes de la llegada de Cristóbal Colón. De hecho, ya estaba establecida antes que América exista en la imaginación europea, en una época donde se podía escuchar sobre el mítico Aztlán o el poderoso Tahuantinsuyo. En aquellos días, millones de habitantes de diferentes partes del continente recordaban los eventos del pasado, adoraban a sus dioses, honraban a sus gobernantes y vivían sus vidas día a día en un mundo inundado de canciones, poemas, épicas orales, dramas y leyendas. Cada tribu mantenía en su memoria las historias de triunfos pasados y las profecías de los tiempos venideros, entretejiendo un deslumbrante tapiz de voces ancestrales, sacerdotal sabiduría, leyendas populares, junto con danzas y obras teatrales. Esta red de historia y ritual sirvió como punto de contacto cultural para las civilizaciones tribales por todas las Américas. Y así, los aborígenes siguieron creando en la memoria colectiva una identidad cultural que fue destruida para siempre con la llegada de los hombres de Castilla. Para entender la literatura prehispánica, es importante entender que se trata de un arte vivo y dinámico que toca todos los aspectos de la vida indígena. Este arte abarca dramas, canciones, poemas, danzas, narrativas y discursos. Los mismos presentan mito, historia, política y tratan los temas claves que han preocupado a la humanidad en todas partes: vida, amor, muerte y el inexorable paso del tiempo. Aunque los textos literarios prehispánicos pueden remontarse milenios atrás, donde tuvieron lugar las primeras civilizaciones del continente, su naturaleza evanescente nos hace posible llegar a solo unos cuantos de los mismos. Predominantemente verbales y transmitidos de generación en generación, los cuentos, las canciones y discursos dependían de una comunidad que les daba vida en cada presentación. Pero el hilo se cortó con la conquista española. Los pocos libros que existían, en forma de códices y quipus, fueron destruidos, así como también lo fueron los templos y muchas de las inscripciones en ellos. En la región andina, los quipus, un extraordinario sistema de cuerdas multicolores anudadas utilizadas para la comunicación, se quemaron. Los hombres sabios, los sacerdotes, los líderes que sabían cómo leerlos, fueron perseguidos hasta casi la extinción. A pesar de esta opresión sistemática y despiadada, y gracias a la voluntad de los muchos que se aferraron a la esencia de su cultura y su pasado, una fracción de estos textos ha logrado sobrevivir y ha servido como base para una tradición literaria continua. Las fuentes de estos textos autóctonos son muchas y se encuentran en todo el continente. Los trabajos mesoamericanos sobrevivieron en parte gracias a un incipiente sistema de escritura que surgió en la región zapoteca, actualmente Monte Albán, y en la región maya. Además de estos textos, hay manuscritos que fueron escritos en lenguas nativas o hispanizadas. Son los famosos libros del Chilambalán, que hay de varias localidades, el Chilambalán de Chumayel, en fin, depende de la localidad donde se haya encontrado. Y de esos conservamos bastante. El Popol Vuh, el famoso Popol Vuh, parece que son todos libros que derivan de códices prehispánicos que se transcribieron a la escritura alfabética. Eso en Centro de México se hizo menos, se mantuvo todavía mucho más el sistema prehispánico. ¿Por qué? Porque el imperio estaba en pleno apogeo, era un gran imperio, y también lo que hicimos nosotros en Centro de México, que ya lo hacía en la época prehispánica, es que había una lengua oficial del imperio, que era el náhuatl, y se escribía muchos de los códices en náhuatl. Muchos de estos trabajos se recolectaron en los siglos XVI y XVII por frailes que estaban deseosos por predicar el Evangelio, pero al mismo tiempo estaban fascinados por la riqueza cultural de los aborígenes.
Los textos nativos han sido también resumidos, copiados y referenciados por nativos o historiadores mestizos. Alba Ixtlilxóchitl y Alvarado Tezosomoc en México, el Inca Garcilaso de la Vega y Guamán Poma de Ayala en Perú,